En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las incontables bellezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo encuentro con la Cristología que estamos desarrollando este año y que en algunos casos yo sé que se sale de nuestro modo habitual de concebir una charla en fe católica. Yo soy consciente de eso, pero creo que es necesario asentar conceptos, saber de dónde vienen las cosas, como para tener una recámara, así como que detrás de todo lo que oímos acerca de Biblia, está la persona de Cristo, pero en toda su integridad, que nos conviene tener muy en cuenta, porque es la base de nuestra fe. Sin Cristo no seríamos nadie, ¿no? Y estábamos precisamente viendo ese aspecto de la resurrección de Jesús, de la resurrección salvífica de Jesús. De tal manera que siempre hemos insistido, o siempre se ha insistido, en que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los padecimientos en la cruz, en el huerto de los olivos, en la flagelación, lo que representa toda la pasión, nos consiguió abrir la puerta del cielo, nos redimió. Y es cierto, no lo podemos negar. Pero si no hablamos al propio tiempo de la resurrección, pues que se queda la cosa a medias, tan a medias que no tendría sentido, ¿no? Y estábamos viendo justamente eso, estábamos viendo la segunda parte, lo que afecta a la resurrección, y nos quedábamos examinando alguna de las apariciones de Jesús, viendo cómo Él se presenta a sus discípulos a instancia suya, decíamos siempre, y no le reconocen. Vamos a empezar leyendo esta cita. Lucas 24, 38, 39. Porque puestos ellos mismos, fijaos, los que han estado con Él, ante la realidad... Lucas 24, 38 y 39. Puestos ellos mismos ante la realidad de Cristo resucitado, dudan. Vamos a ver. 28 y 29. 24, 38, 39. ¿Quién lo tiene? Él les dijo: Eso es. ¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué suben a vuestro corazón estos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Luego se presenta de otra manera que les hace a ellos dudar. Y añade este evangelista, en el 41, lee el 41, Gisela. 41. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: que no creían de la alegría que tenían, que les parece imposible, están asombrados. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección había sido un producto de la fe, o sea, de la credulidad, de la sugestión de los apóstoles, no tiene consistencia.
se cae por sí misma. Por el contrario, su fe en la resurrección nació de la experiencia directa de la realidad de Jesucristo resucitado. Esto que os acabo de decir es literal del número 644 del Catecismo de la Iglesia Católica. Con el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos una verdadera joya, pero una verdadera joya. Es un libro que le tenemos en la estantería. Hombre, yo lo uso en tanto en cuanto lo estoy impartiendo allí en mi parroquia quincenalmente, ¿no? Una de las partes, y bueno, estamos punto a punto del catecismo examinándolo, como ha hecho en Radio María, lo están haciendo en Radio María, ¿no? La resurrección, además de ser un hecho histórico, es también una verdad de fe, un misterio que trasciende la historia, siendo un acontecimiento histórico, porque lo fue en un momento concreto de la historia, y demostrable, os decía, por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con el resucitado, trasciende a la historia y sobrepasa la historia. Y este hecho es a la vez un misterio de aquellos aspectos que se relacionan con la vida normal de las personas y la acción de Dios uno y trino. No se nos puede olvidar que Dios es uno y trino. Y cuando estamos hablando de algún aspecto de cualquiera de las tres divinas personas, no olvidemos ni por un momento que allí están las otras dos. Allí están las otras dos. No están sueltas, no están disgregadas. Es nuestro conocimiento humano el que hace esa subdivisión para entenderlo mejor. Dios creador, pues sí, pero allí estaban creando con él el Hijo y el Espíritu Santo. Igual con el resto de las adjudicaciones que nosotros hacemos particularmente a cada una de las tres divinas personas. Os decía que en primer lugar la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto a intervención trascendente de Dios mismo en la historia y en cuanto a que es obra de la Santísima Trinidad. Y en segundo lugar es un hecho misteriosamente trascendente también en lo que se refiere a la glorificación de Cristo. ¿Esto qué significa? La perfecta participación de su humanidad en la vida divina. Y en tercer lugar, objeto de fe en cuanto al sentido y valor salvífico que tiene para nosotros. Y ahí es donde vamos a hincarle el diente esta tarde. Cristo resucitado se revela definitivamente como nuestro Dios y Señor. Él es nuestro Salvador, que nos libra del pecado y nos comunica la vida. Bien. Por tanto, la resurrección de Cristo, que es en sí misma un hecho plenamente histórico, como hemos dicho, no ahistórico, o sea, ajeno a la histórica o con consideraciones especulativas que diríamos metahistórico, no es ni ahistórico ni metahistórico, sino histórico, aunque cuente con aspectos trascendentes que se nos escapan. Claro, no deja de ser Dios, nosotros somos pobres humanitos, ¿no? Y vemos un segundo punto de esto. La resurrección de Cristo es una obra del poder divino. Es obra del infinito poder divino, de la omnipotencia divina, que es común a las tres divinas personas. Porque aunque fue crucificado en su debilidad, dice la segunda carta a los Corintios 13:4, leo yo, porque aunque fue crucificado en su debilidad, vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios. Eso lo dice Pablo escribiendo a los de Corintios. Y es un hecho que, según las Escrituras, se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo, y dice Hechos, leed esta, o vamos leyendo alguna, Hechos 2:24. Hay muchas más en Hechos, ¿no? En 3:15, en 4:10, en 10:40. Leamos esa.
pero Dios lo resucitó, Eso es. rompiendo las ataduras de la muerte, dado que no era posible que ella lo retuviera en su Eso es, poder. que la muerte ya no tiene ningún poder sobre ella, sobre él. Y dice, Dios resucitó después de soltar las ataduras de la muerte. Dios Padre, ¿no? También decimos que el Hijo resucita por su propia virtud y poder, por algo tan sencillo como que es uno de la Trinidad. Y si es un hecho que ha hecho Dios, lo ha hecho toda la Trinidad. La más clara, hay de Tesalonicenses, hay varias, pero muy conocida, la de Juan 10, 17, 18. ¿Por esto el Padre me ama? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomarla. A recobrarla. Luego, obra del Hijo también, ¿no? Hemos visto obra del Padre, obra del Hijo, y también decimos que el Espíritu Santo, por el poder divino que tiene en común con el Padre y con el Hijo, resucitó a Jesús de entre los muertos. Esta es de Romanos 8:11, y se ve todavía mejor el valor trinitario. Romanos 8:11. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo dará su vida también a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros. Esto es. O sea, aquí encima tenemos el caramelito. Es un regalo, porque está diciendo que al igual que Cristo, así resucitaremos nosotros. ¿Nos lo creemos? ¿Nos lo creemos que vamos a resucitar? Porque como no nos lo cuenta nadie, hablan de la resurrección de Cristo, pero yo voy a resucitar de verdad. Pues claro, hombre, lo dice clarito el Evangelio, lo dice escribiendo a los romanos San Pablo. San Pablo en esta carta a los romanos no solo presenta al Espíritu como artífice de la resurrección de Cristo, sino que además lo revela como el que dará vida a nuestros cuerpos mortales. El estado glorioso de la humanidad de Cristo resucitado. Un pasito más. Cristo resucitado tiene en su humanidad otra vida más allá del tiempo y del espacio. Ha habido una transformación en su vida. Y vamos a ir examinando las propiedades o dotes de esa humanidad gloriosa, de ese Cristo resucitado. Jesús en sus apariciones a los apóstoles les muestra claramente que su cuerpo es el que ellos conocen, auténtico, real. Buscar Lucas 24:36, que puede hacerse presente donde quiere, cuando quiere. Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Perfecto, sí, es el mismo pasaje de anterior, la anterior, o sea, forma parte de todo el conjunto que estábamos leyendo. Claro, se presenta con las puertas cerradas y entra pues como el aire, como un espíritu, y se hace presente en medio de ellos. Claro, no se lo creen. Y es que Jesús resucitado es soberanamente libre como para aparecer como quiera, porque a la Magdalena, vamos a leerlo también, Juan 20, 14, 15, se presenta como el jardinero, ella no le conoce. 20, 14, 15. Diciendo esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba ahí, pero no conoció que fuese Jesús. Díjole Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor,
Si le has llevado tú, dime dónde le has puesto, y yo le tomaré. Esto es, no le conoce. No le conoce. Hasta que no le dice María, Rabboni, ya, entonces sí. Pero físicamente, externamente, en la apariencia normal, María no lo reconoce. No lo reconoce. Solo cuando él quiere que le reconozcan. Porque a los de Emaús dice que se mostró en otra forma a dos de ellos que iban de camino y se dirigían. O sea, tampoco le conocen. Va caminando con ellos durante un largo trecho y va hablándole de las escrituras que hablaban de lo que tenía que ocurrir, y su corazón arde. Y lo dicen ellos mismos, ¿no? Pues no ardía de corazón nuestro gozo cuando nos explicaba las escrituras. ¿Y cuándo le conocen? Cuando él quiere. En la fracción del pan. Hasta ese momento aparece pues como otro que les acompaña, ¿no? O dicho de otra manera, desde su resurrección, el cuerpo de Jesús, que es auténtico y material, al mismo tiempo se ha hecho espiritual. Es decir, sometido al espíritu. Sigue la voluntad en todo, por ejemplo, para aparecer donde, cuándo y como quiere. Y esto es lo que se conoce como las propiedades de agilidad y sutileza. Dos cualidades de los cuerpos resucitados: agilidad y sutileza. Así lo define la teología, ¿no? Pero a su vez, estas nuevas propiedades proceden de la perfecta participación de la vida divina en la humanidad. ¿Por qué? Porque ahora Cristo resucitado es glorioso, es hombre celestial, incorruptible, inmortal, lleno de poder. Lo resume muy bien Pablo escribiendo a los de Corintios. Cogemos la primera carta, capítulo 15, y leemos del 42 al 49. San Pablo es que tiene la manía de contarnos las cosas tan clarito, lo dice tan entendible para nuestro idioma, que es bueno recurrir a él. Pues así en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en vileza y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Que por eso está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Después lo espiritual. El primer hombre fue de la tierra, terreno. El segundo hombre fue del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y como llevamos la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Perfecto, no sigas. Parece un galimatías, ¿a que sí? Que si terreno, que si inmortal, que si no. Pero está clarísimo. Y como sale, que tenemos poca luz. Tenemos poca luz. Claro. Es verdad. Pero está perfectamente explicado por San Pablo, ¿no? Y debido a esta plena divinización de la humanidad en el cuerpo de Cristo resucitado, participa también de las propiedades divinas y sobrepasa, claro, por las barreras del tiempo, del espacio. A eso, ¿cómo se le llama? Gloria e impasibilidad. Impasibilidad. Hemos dicho otras dos, ¿no? Que era, que ya no me acuerdo, agilidad, sutileza, ¿qué más? Gloria e impasibilidad. Son las propiedades del cuerpo glorioso, el que nosotros tendremos que tener, y no tenemos otro ejemplo que este de Cristo, en nuestra resurrección. Y ahora vamos a hablar específicamente del sentido salvífico de la resurrección de Cristo. Dicho de otra manera, ¿qué pinta la resurrección en el tema de la salvación? Para entenderlos así, se entiende mejor, ¿no? Y lo veremos al menos desde 3 puntos, o 3 enfoques, o 3 aspectos.
La resurrección revela que Cristo es Dios y el Mesías Salvador del mundo. 2. Confirma la veracidad de su doctrina. Y 3. Es causa de nuestra resurrección y de la nueva vida del alma. Y este último aspecto lo veremos en 2 subpuntos. Principio y causa de nuestra resurrección futura y principio de nuestra resurrección espiritual, fuente de la nueva vida del alma. A partir del siglo XVI, bastantes autores tendían a resumir el misterio de nuestra salvación en la muerte de Cristo en cruz, de tal modo que su resurrección parecía una simple consecuencia. Pero un estudio más atento del Nuevo Testamento y de la tradición patrística pone de manifiesto que, sin menospreciar el valor redentor sacrificio de la cruz, se debe reconocer también el valor salvífico de la resurrección inseparable de la muerte de Cristo. O dicho de otra manera, no solo somos salvados en atención a los méritos de su pasión, sino que somos salvados por Cristo resucitado. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, por supuesto, creída y vivida desde el minuto cero, por la primera comunidad cristiana, como la verdad central, transmitida como fundamental por la tradición y establecida en los documentos, predicada como parte esencial y que ha llegado hasta nosotros así, tal cual, desde el origen. Y esto es importante, tan importante, que llega a decir Pablo, que si solo para esta vida, o sea que si no queremos la resurrección somos los más estúpidos, los más tontos de este mundo, ¿no? Yo ahí siempre me acuerdo o hay 2 obras, una que ha sido última ya musical de hace un par de años, creo que antes de la pandemia, que era 13, y otra anterior que fue el Superstar, que se quedan a medio camino, que como obras musicales son preciosas, que tienen mucho de mérito, pero las 2 cometen el mismo error, que se quedan con un héroe de tragedia griega. Se nos muere el prota y se acabó. Allí se acabó la obra, mire usted, ¿no? Como decía Cantinflas en aquella película del Padrecito, que la habéis visto desde hace muchos años, ¿no? Que en el cacique del pueblo le va diciendo que tal, hombre, si vosotros vais siguiendo a uno que se murió. Mire, manito, ¿usted no se ha enterado que Cristo resucitó? Pues eso. Es que usted no se ha enterado. O sea, si no creemos en la resurrección, si no estamos enterados en la resurrección, pues no sirve de nada, ¿no? Por tanto, seguimos. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida y transmitida como verdad central. Esto ya lo he dicho, ¿no? Y vemos el primer punto o aspecto. La resurrección revela que Cristo es Dios y Mesías, Salvador del mundo. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección demostró que Él era verdaderamente el yo soy, el Dios Todopoderoso, Señor de la vida y de la muerte. No tiene nada que ver, pero sí, lo recuerdo. ¿Qué ocurrió cuando vienen a prender a Jesús en el huerto? ¿A quién buscáis? Él dice: a Jesús Nazareno. Yo soy. Y caen todos en tierra. ¿Por qué? Porque ese yo soy es el nombre de Dios que Dios dio a Moisés en Sinaí. ¿Y de parte de quién? Del yo soy. Entonces, para un judío, yo soy sonaba como el que es, como el Señor, como el nombre de Dios. Pues esto es lo que quiere decir con el yo soy. Y esto más, Juan 20, 28, en donde lo vemos más claro, que después de comprobar la resurrección de Jesús, confesó. 20, 28 de Juan. Todos a la vez. María Magdalena.
No, es cuando en la segunda Tomás aparición... Respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Eso es. ¿Ve? Pero es una afirmación explícita de la divinidad. Esto ya lo hemos explicado otras veces en Fe Católica, sobre todo cuando dimos San Juan, ¿no? Decíamos que era tanto el autor, que es Juan, es judío, como el sujeto, Tomás, es judío 100%. Entonces, que un judío diga, hablando de Jesús, Señor mío y Dios mío, cuando les está prohibido decir el nombre de Dios, es una afirmación explícita de la humanidad. Es el yo soy. Pero hace falta fe para captar y confesar esta realidad. Pues Jesús se presenta a los discípulos con su cuerpo transformado, pero humano. La divinidad, aquí cuando Él se presenta, no es visible. La resurrección revela que Cristo es el Salvador del mundo. Con su resurrección comienza, ¿cómo decir?, una nueva etapa de su acción como Mesías y Salvador. Hemos estado viendo todo este tiempo de atrás todos los pasajes que hacen referencia al reino y ligado a su propia persona, ligado a la persona de Jesús. El reino llega conmigo, pues es la acción de Mesías y Salvador, como dice San Pablo, como Hijo de Dios con poder. Mejor lo leemos, Romanos 1, 3, 4. ¿Lo tenemos? Acerca de su Hijo. Romanos capítulo 1. Sí, 3, 4. Y 3 y 4 del versículo, sí. Se acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos. Se revela definitivamente como Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. Es, por otro lado, una confirmación como por parte de Dios Padre del valor de su entrega redentora. ¿Cómo podría la muerte de Cristo ser una victoria sobre el pecado y la muerte sin la sucesiva resurrección? Nos damos cuenta que se quedaría media. Por eso Dios, como dice la carta a los Filipenses, otra cita que no sabemos, está la ventaja de dar cristología en un sitio donde hemos recorrido las citas que hacen referencia a Cristo desde otros ángulos. Esto, hablábamos de esta cita cuando hablábamos de Cristo se rebaja, mejor leer, Filipenses 2, del 8 al 10. Hablábamos de eso a propósito de la kenosis. Sí. Se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas. Suficiente, hasta ahí. Es decir, le otorgó el nombre sobre todo nombre. No va más, no va más. El nombre sobre todo nombre. Y la carta a los Hebreos, leo yo para que no busquemos, habla de coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, etcétera, etcétera. Lo mismo, con su resurrección es declarado por Dios Padre como Señor, Redentor, Salvador de todo el mundo. Aunque desde su encarnación Jesús era Hijo de Dios y el Mesías, en su resurrección se manifestó su condición de Salvador todopoderoso. Un pasito más, decía que lo íbamos a ver desde estos 3 puntos. Confirma la veracidad de su doctrina. Su resurrección es el signo de que Jesús había prometido para confirmar la autenticidad de su misión y de sus palabras. Es la señal del profeta Jonás. Y también había dado otra señal a los judíos: la reconstrucción en 3 días del templo que sería destruido. Un poco como la apuesta, ¿no? Y es San Juan, nuevamente el gran teólogo,
el que, pasando por su corazón todas estas verdades, hace esta afirmación. Juan 2, del 19 al 21. ¿2? 19, 21. Jesús les contestó, diciéndoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y respondieron los judíos, 46 años duró la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Luego, cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron. Fijaos cómo van las ideas enlazadas, ¿no? Se acuerdan de que dijo esto y creyeron. Bueno, lo creyeron, tan lo creyeron, que los propios judíos, sus enemigos, los que le llevaron a la muerte, estaban tan seguros que dijeron, aquí hay que poner sellos y guardias, que este dijo a los 3 días iba a resucitar. O sea, que no es una apreciación subjetiva tampoco por parte de los apóstoles, sino que les quedó clarito. Si no resucitó Cristo, nos dice Pablo, van a nuestra predicación, van a nuestra fe. Evidentemente San Pablo ve en la resurrección la confirmación definitiva y el sello de todo lo que Cristo hizo y enseñó, la prueba de su autoridad divina. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, es la clave que sella todo el edificio, el que lo redondea, que si nos faltara la resurrección, todo lo demás sería difícil explicarlo. Y por último, la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección y de la nueva vida del alma. Puede parecer que estamos dando vueltas en un círculo, no es verdad. Estoy segmentando por partes para que intentemos hacerlo nuestro, asimilarlo mejor, ¿no? La resurrección es para Cristo la victoria sobre la muerte y el comienzo de una nueva vida en su humanidad plenamente divinizada. Y como Él es nuestra cabeza, su victoria y esa nueva vida están destinadas a sí mismo a ser nuestras. Cristo no solo resucitó, sino que también es para nosotros la resurrección y la vida. Juan 11:25. Leedlo. Que es lo mismo que yo he dicho, pero leedlo. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Suficiente. Estas palabras que dice Jesús a Marta cuando viene a resucitar a su hermano, ¿nos dice algo a nosotros hoy ahora? Fulanito, Adolfo, Rígido, ¿crees esto? Pues el que lo crea no morirá para siempre. Es lo que dice a Marta, pero que es para todos nosotros. Por tanto, la resurrección de Cristo es principio y causa de nuestra resurrección futura. La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra redención futura. Dice San Pablo escribiendo a los Corintios en este famoso capítulo 15 de la primera carta, que la semana pasada, sí. La semana pasada os dije que era tan interesante que lo leyerais en casa, que lo usarais como lectura espiritual en un hueco del día que no tengáis nada que hacer. Porque cuenta Pablo en este capítulo 15 de la primera Corintios con cantidad de verdades. Del 15 leemos del 20 al 22. Del 20 has dicho, 15, 20. 15, 20 a 22, sí. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen.
porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Exactamente. Como Cristo, si entendemos la doctrina del cuerpo místico, se entiende esta cita perfectamente. Cristo cabeza, nosotros miembros, Él resucita como primicias, dice. O sea, que no se queda en Él, sino que Él es el primero. Y después el resto del cuerpo. Jesús mismo, por su poder divino, realizará nuestra resurrección corporal, que será semejante a la suya. Y también tenemos una cita para aplicar esto. Filipenses 3:21. El cual transfigurará el cuerpo de esta humilde condición nuestra, conformándolo al cuerpo de su condición gloriosa, según la eficacia de su poder para someter a su dominio todas las cosas. Claro, tiene poder para someter el dominio, todo a su voluntad, ¿no? Y dice que Él transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. No nos vamos de esta noche de aquí sin que nos quede clarísima esta idea, que vamos a resucitar y que vamos a resucitar con las mismas cualidades del cuerpo glorioso de Jesucristo. Él ha sido la primicia, Él es la cabeza, todos los demás detrás. La resurrección de Cristo es pues el principio de nuestra resurrección espiritual, la fuente de la nueva vida del alma, la gracia que nos libera del pecado y nos hace justos, proviene de nuestra justificación. Proviene del resucitado, perdón. Leemos Romanos 4:25. No perdáis Romanos, que vamos a leer otras dos. Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras faltas y fue resucitado por causa de nuestra justificación. Esto es, la gracia que nos libera del pecado y nos hace justos proviene del resucitado. Fijaos si tiene importancia que esto forme parte o vaya unido a las penas de la cruz. Es decir, que la resurrección tiene su papel en la redención, importantísimo, como estamos viendo. Romanos 6:4 ahora, en la que veremos que dice que somos o participaremos de su vida gloriosa. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo, para participar en su muerte, para que como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Una nueva vida, dicho de otro modo, nos hace conforme a su imagen. Y esto no es un invento de Adolfo, que lo decía el primer día, que la cristología iba a ser como vernos en un espejo, físicamente hablando, cuando nos afeitamos o cuando nos peinamos por la mañana, estamos viendo nuestra imagen. Y allí, en el espejo, no está mi imagen, está la de Cristo, a la que tengo que aspirar. Y mi imagen ha de ir conformándose cada vez más a esa imagen de Cristo. No físicamente hablando, claro. Para empezar, eres un chico y aquí hay muchas chicas. O sea, no hablo de físicamente, sino de sus condiciones morales, esenciales, espirituales. Cuanto más nos conformemos o más nos parezcamos a esta imagen de Cristo, más cerca estamos de estar con Él. Y lo dicen los Romanos 8:29, que nos dice que nos hace hijos de Dios. Y leed lo que dice. Porque a los que... Sí, todos a la vez, no. Dilo en uno. Tú misma, que has empezado. Porque a los que de antemano conoció, también de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo,
para que éste fuera el primogénito entre muchos hermanos. ¿A que sí? ¿A que vale esa imagen del espejo que os decía el primer día? Conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso los hace hijos de Dios, desde el bautismo. Y aquí hacemos, por decirlo de alguna manera, un stop, un parón en estas ideas que son un poco más difíciles de transmitir y también más difíciles de captar por vuestra parte. Vamos uniendo piezas para ver que todo está revelado, que lo tenemos en la Sagrada Escritura. Pero el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a entrar en una dinámica que conocéis muy bien. He dejado el pesado este con el Cristología. No, porque Jesucristo hombre, Jesucristo Dios y Jesucristo Dios y hombre lo hemos dado aquí 20.000 veces o 20.001, porque lo vamos a hacer luego ya a partir del lunes que viene. Vamos a ver, haciendo trampa, claro, porque tenemos que hacer trampa. Sabemos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero y a la vez, y no podemos ver un aspecto de Dios ignorando el otro. No, solamente vamos a hacer un poquito trampa. Nos vamos a fijar en Jesucristo hombre, luego otro día nos fijaremos en Jesucristo Dios y remataremos la pieza viendo Jesucristo Dios y hombre verdaderos. ¿Vale? Pues con esto hasta el lunes si Dios quiere. Dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos en ti y que nuestras almas debaten un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos. Concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa Madre del Ejército, concede a nuestras vidas gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas por tu bandera nos sentimos seguros de vencernos. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra